Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos una invitada que ha trabajado muchísimo en un tema que cada vez es más frecuente, que es la doctora Alejandra Gómez. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, un gusto, Susana, estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Además esperando iniciar esta charla sobre un tema que es tan actual, ¿no? Tan meduloso, sí. Sí, además es un gusto conversar con una persona que recién hablábamos antes de empezar el programa, que además de ser psicoanalista, es psiquiatra, pero con una mirada integral, como recién hablábamos, de trabajar en equipo, ¿no? Donde a veces si la medicación es buena, no es buena, cómo se da, cómo no se da. Y bueno, un poco en el tema que hoy vamos a tratar de desarrollar, siempre quedan muchas cosas, pero por lo menos para la audiencia y para los colegas, que también es un tema que a veces me da la impresión que se habla un poco de teoría, entre comillas, pero que cuando el paciente empieza a decir que no tiene ya ganas de tener relaciones, que no tiene ganas de estar con su pareja, pero bueno, que sigue estando, como que siente placer nada más que con el clítoris o con las imágenes, bueno, diferentes situaciones, ¿no? Y que de alguna manera, cuando a veces también al terapeuta le cuesta abordar el tema, o sea, no solamente al paciente. Entonces, vos has escrito muchos artículos, has investigado, y bueno, por eso me parece un placer, digamos, que estemos con una persona que no solamente tiene experiencia en este tema, sino, como vuelvo a decir, también qué pasa con las medicaciones. ¿Qué se entiende por incapacidad de sentir placer? Bueno, muchas gracias, Susana, por la pregunta, porque es un buen inicio. En principio, la incapacidad para sentir placer y la motivación, que ahí pusimos que declina, tiene que ver con una pérdida de energía vital, ¿no? Y que no es solamente sexual, es una pérdida de energía, de ganas, de deseo, y que, bueno, hay un término que viene desde la psiquiatría, desde hace como 100 años atrás, que últimamente, bueno, se nombra bastante, ha estado en el arte también nombrado, después vamos a charlarlo, que es la anedonia, y que tiene que ver no solamente con la falta de motivación, y no es solamente sexual, sino que también la falta de placer. Pueden ser las dos cosas. Pero además, perdón, Ale, es importante, como lo he dicho en otros programas con otros temas, ¿qué significa la A? Ausencia de, ¿no? Exactamente. Y vos dijiste otra cosa que es también importante, que no es solo lo sexual. Y ahí entramos en un tema cuando se confunde que lo sexual es lo genital. Claro. Cuando a nosotros lo sexual tiene que ver con lo afectivo, lo genital es un aspecto. Y entonces digo esto para poder empezar un poco, ¿no? A poder comprender un poco más lo que vos empezaste a describir. Exacto. Y que además, en esto de estas dos vías, ¿no? La falta de motivación sería
no tengo ganas de hacerlo, no arranco, no puedo, no tengo curiosidad, porque además tiene que ver con esto, no me interesa. Y lo otro es, la otra vía es el placer declina. Lo hago, pero no me da placer. Lo hago, pero no siento placer. No me produce nada. Como que hay dos vertientes, ¿no? Una cuestión más sensorial, lo hago y no me produce nada, y la otra que tendría que ver más con el movimiento. No voy hacia eso, no me motiva. Y por eso digo que no es solamente en lo sexual, sino que tiene que ver con una caída del deseo, con un desfallecimiento del deseo. El otro tema es algo que tenga que ver con o la falta de deseo, con una situación traumática en donde, bueno, eso que está compulsivamente haciendo el sujeto no resulta placentero y lo hace igual. Bueno, esto tiene que ver con algo de la pulsión de muerte, el término goce lacaniano, pero bueno, volvamos. Hay una desmotivación. Por supuesto que esto es como una condición princeps en los estados depresivos, pero no solamente. Alguien puede no estar absolutamente depresivo y no sentir motivación, y ahí está pasando algo, ¿no? Ahí está nuestra escucha, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Con qué tiene que ver? Pero también este desgano puede aparecer en una cantidad de afecciones. En la depresión es princeps, esa es lo que la define, una de las situaciones que lo define junto con la tristeza. Pero en estados psicóticos, en algunos otros trastornos como condiciones como el autismo, en demencias, en cuadros orgánicos, es decir, tanto es así que parecería que en los últimos tiempos se piensa que es una condición en sí misma. Si bien está asociado con una depresión, puede aparecer en otro tipo de padecimientos. Pero creo que es importante para la audiencia, y no siempre es cuando hay una depresión, porque a veces cuando la persona no tiene el deseo, ¿no? Esta diferencia que podemos hacer, si te parece, entre deseo y necesidad, desde el psicoanálisis, ¿no? Y además, por ejemplo, cuando una persona te dice, yo estoy bien así, sigo funcionando, tengo mi trabajo, mis hijos, pero yo no lo necesito, ¿no? Y cuando uno empieza a ver, por ejemplo, esa es una de las situaciones. Otra de las situaciones, ayer, por ejemplo, una paciente extranjera que ya ponía el acento que quería la libertad, que ya tiene 50 años, sus hijas grandes, y entonces a ella le encanta cuando conoce a alguien de charlar, pero no se da cuenta, entre comillas, ¿no? La parte de seducción, porque ella le dice, bueno, pero yo estoy de novio, no me interesa, pero la otra persona avanza porque ella se queda horas y demás. Pero puede no tener relación. No es como es algo necesario. Pero no entiende que la otra parte, al ver la seducción de ella, y no es solamente, bueno, nos encontramos, tomamos un café y continúa y se queda en el departamento, no entiende por qué. Entonces, con la pareja que tiene, se plantea cómo, a ver, ¿te interesa la otra persona? Bueno, todas esas confusiones, ¿no? Donde qué es estar con el otro, qué es hacer el placer del otro, pero, por ejemplo, a esta persona que estoy diciendo, le cuesta mucho tener orgasmos. O sea, solamente con un autoerotismo en el clítoris, no que el hombre la toque, ¿no? Cuando empezamos a ver algunas cosas, porque recién comienza, bueno,
todas las parejas que eligió les costaba disfrutar de una mujer. El padre de sus hijas sale con prostitutas. La otra pareja muy poco afectiva. Pero ¿qué pasa? Ella recuerda, porque justo la llama al padre, y le tiene mucho miedo de decir que conoció a un hombre. ¿No? Digamos, estas situaciones inconscientes. Ahora, esto que vos estás trayendo es como un caso. Claro, claro. Y que es un caso bastante como puntual, enraizado en algo del conflicto, ¿no? Un conflicto, una cuestión histórica, una cuestión edípica, que arranca en la historia muy, muy personal, subjetiva de la paciente. Y que, bueno, no vamos a hablar más digamos, de otras cuestiones que hagan al caso, pero que en ese caso parecería estar enfocado en un conflicto que tiene el origen en su historia, ¿no? Y que a lo mejor también puede funcionar bien en otros aspectos de su vida. Totalmente, pero aparte lo que yo quería señalar que vos dijiste, primero que la persona lo toma como natural. Esto de que, bueno, no tengo ganas, no tengo deseo, ¿no? Poder hacer un poco bien la diferenciación para nosotros desde el psicoanálisis entre necesidad y deseo, ¿no? Y la relación que tiene esto con la insatisfacción, con la incapacidad de sentir placer, ¿no? Como que la persona lo toma como una cosa habitual, natural, y no que lo puede cambiar, que lo puede transformar o que puede ver, ¿no? Por eso me parece importante tu opinión y tu concepto. Sí. Bueno, por eso que esta cuestión de la motivación o del placer no está solamente situado en lo sexual, no necesariamente tiene que ver con una depresión, pero que bueno, son condiciones que sí aparecen como motivo de consulta cuando alguien está deprimido, ¿no? No tengo ganas, no tengo ganas, no tengo motivación, y empieza como a perderse esa persona del mundo. No es este caso. Esto que vos comentás parecería que está como bastante situado, ¿no? Yo pensaba en Duelo y Melancolía, muchos años atrás, 1917, pero que Freud hablaba como, establecía esta condición entre el duelo y la melancolía, ¿no? Duelo en el sentido de perder algo tangible, reconocido por ese sujeto, lo que sea, puede ser un trabajo, un familiar, la patria, todo lo que tenga valor, y un cuadro más melancólico, lo que sería una melancolía, en donde el sujeto no pierde, y esto me parece que es interesante, y también aplica a tu caso, en un duelo, sabe lo que pierde, ¿no? No pierde, la vida se apaga, hay desmotivación, y tiene que hacer un trabajo en el tiempo de desinvestidura de eso que perdió, para luego volver a perder, a investir otros objetos, ¿no? Pierde y recupera. Y algo que decía Freud, y que me parece que es importante, que no está perdida la estima, el sentimiento de sí. Sí, en la melancolía, en donde no sabe lo que pierde y se pierde todo el sujeto, ¿no? Y esta cuestión de la estima me parece que es importante para pensar en la cuestión de la desmotivación también, ¿no? Y del placer, en donde no pensemos, cuando Freud un poquito antes hablaba en la introducción del narcisismo, ¿qué hace el sentimiento de sí? ¿No? La grandiosidad de sí. Bueno, la historia, ¿no? Eso de lo que el niño fue para los padres, y lo que viene del contacto con los objetos, los logros, cumplimiento de ideales y lo que viene de los otros. Todo esto es como un torrente que va formando ese sentimiento de sí, y que está siempre puesto en jaque en la vida. O sea que la respuesta a la falta de motivación y de placer es puramente subjetiva y depende también de cómo cada uno puede
ir resolviendo o puede ir posicionándose con los inevitables sinsabores de la vida, ¿no? O se pierde todo el sujeto en eso que pierde, o que no sabe que pierde, o tiene la posibilidad de recuperarse y poder hacer un duelo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que suelen consultarte cuando en una pareja uno de los dos dice yo estoy bien así y yo hace años que no tenemos relaciones o que tenemos solamente caricias? Y bueno, ¿cómo hago, Susana? Yo no aguanto más, ¿no? Y en algunos casos, alguno de los cónyuges le dice, bueno, búscate otra persona y seguimos juntos, ¿no? O sea, digamos, ¿qué significa eso y cómo se aborda también? Porque, digamos, cuando vos decís que en general hay todo un aspecto depresivo, en algunos casos melancólicos, que no es lo mismo. Sí. Sí, no es lo mismo depresión que melancolía, pero digamos, no en todos los casos sería en todos los casos la causa más depresiva. ¿Y cómo se abordaría? ¿Se puede abordar todo esto? Bueno, ahí ya nos metemos en un motivo de consulta que es que tiene que ver con la dinámica de pareja, ¿no? Y que tiene que ver también, probablemente no con una... No, ahí hay que ver qué pasa con el vínculo, cómo se unieron, cuál es la historia, cuáles fueron los momentos felices, qué fue lo que fue declinando, si esto se produjo con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el paso del tiempo en cada uno? Con lo cual hay un sinfín de causas que solo pueden ir desanudándose con una escucha psicoanalítica, ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que dije, bueno, y más, ¿no? Entonces, y también con la manera en que esa pareja quiere seguir adelante, la motivación de cada uno, eso va por eso en la singularidad. ¿Por qué uno quiere seguir? A lo mejor le puede resultar placentero el vínculo porque están unidos por una cuestión más de apoyo, de compañerismo, en un declinamiento sexual. Es decir, que hay tantos componentes que no se puede dar una sola respuesta. Y en otras parejas esto es motivo de divorcio, qué sé yo, pero lo que es importante es tratar de ir viendo de dónde viene este caudal de desmotivación, ¿no? Y cómo están puestos en jaque por situaciones actuales, porque hay que ver por qué esa pareja llegó a esta situación. No sé si estás de acuerdo, ¿qué pensás vos de...? No, sí, es como trabajamos. Sí. ¿Cómo sería, digamos, o cuál sería para vos, desde el psicoanálisis, la diferencia entre necesidad y deseo? Porque en esto que vos decís, la ausencia o la incapacidad de sentir placer, vos apuntás también a ver si es algo que la persona ya lo tenía, que no siente nada, o si en algún momento empieza, en determinada relación o no, empieza a declinar, ¿no? Porque ahí creo que es otro aspecto, ¿no? De la persona, para poder ver la diferencia entre necesidad y deseo y entre goce y disfrute, ¿no? Y placer. Claro, sí, es interesante esta pregunta porque puede ser algo que no es, que aparezca y que no esté nunca, porque fíjate, o que vaya declinando, ¿no? Vos trajiste un caso de una pareja en donde declina el placer sexual y que estábamos pensando en cómo sería la historia de esa pareja. No hay una respuesta única ni predeterminada.
Bueno, también es cierto que alguna actividad placentera, ya sea un placer sexual, el placer de pareja o un placer por el trabajo, ¿no? O, qué sé yo, por una actividad que se venía haciendo, empieza a decaer. Y ahí es donde nuevamente hay que ver con qué tiene que ver esto, con qué hay, si hay situaciones actuales, traumáticas, agobiantes, conflictivas. Bueno, y en relación a la diferencia entre la necesidad y el deseo, bueno, la necesidad tiene que ver con esa satisfacción de funciones básicas, ¿no? Que sostienen la vida. Algo que, bueno, que se supone, y estamos de acuerdo, que el humano va más allá de esto de sostener la vida. La vida se sostiene, sí, comiendo, durmiendo, y es muy importante, cuidando la salud, con funciones básicas, pero también con esa fuerza que te hace ir para adelante, crear, trabajar, hacer vínculos sociales, producir, sublimar. Todo esto tiene que ver con la energía vital, ¿no? Es la pulsión sexual sublimada. Y en cuanto, vos hablabas algo del goce, el goce es como para la teoría lacaniana, está relacionado con como ese exceso perturbador, ¿no? Asociado con, más que la pulsión de vida, con la pulsión de muerte, ¿no? Algo de que el sujeto no puede salir de, entre comillas, hacerse mal. Siente displacer, pero aún así continúa. Podemos pensar en las adicciones, por ejemplo, en donde hay un placer inmediato y todo un gran displacer y todo un desbarranco de situaciones personales, salud, situaciones familiares, sociales, laborales. Y eso es interesante porque vos fíjate que desde otra vertiente, otra lectura, porque el mismo fenómeno también lo estudian otras ciencias, la psiquiatría, por ejemplo, las neurociencias, dicen que cuando hay desmotivación hay como una alteración en ciertos circuitos de la recompensa, ¿no? Como que es una recompensa aberrante. Lo que te recompensa y que te dan ganas, cae. Y son los mismos circuitos de la adicción o de la adicción a sustancias. Digo que es interesante porque desde el psicoanálisis, ¿en qué pensamos? Pensamos en la línea del goce, como dije recién, en cierta cuestión de excesos, de esa mezcla del placer con aquello que resulta no vital. Y finalmente termina en una situación de malestar que no puede ser trabajado y que se repite. Freud ya había teorizado, ¿no? Como la última teoría pulsional entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Y el otro tema que me parece que es interesante dentro también de las presentaciones actuales de sufrimiento es la cuestión del vacío, del no deseo, no de la falta, sino porque cuando uno dice, bueno, falta, puede ser que haya habido deseo y después declina, como del no deseo, ¿no? Del vacío, del aburrimiento, del nada me lleva a nada. Bueno, Green escribió mucho, conocemos el psicoanalista francés, que ha escrito mucho sobre el narcisismo de vida, de muerte, de las patologías de vacío. Y ahí tenemos otro aspecto de sufrimiento en donde aparece no tanto la declinación de la motivación, sino la falta de motivación, ¿no? Desearía desear. Sí, lo negativo, ¿no? De Green. Exactamente. El tema es, digamos, cómo podemos explicarles, ¿no? A la audiencia esto de que cuando hay una ausencia, cuando la persona te dice, no me interesa nada, no es que no hay nada, ¿no?
todo esto cómo fue aumentando en una sociedad productiva, como dice Omar Mosquera, ¿no? Un super yo productivo, y donde de alguna manera es todo cantidad, en detrimento de la subjetividad, de la singularidad, de la calidad, ¿no? Entonces todo es cantidad, ¿no? Todos los problemas de burnout, bueno, muchísimas situaciones, ¿no? Donde no podemos ir en contra de la tecnología. El tema es qué pasa cuando no va acompañado de una experiencia afectiva. Entonces, viste, como dice Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio, ¿no? Es decir, digamos, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y cómo, por ejemplo, vos hablabas de las neurociencias y de la psiquiatría, que me parece importante tu aporte, ¿no? Es otra vertiente, es otra lectura, es otra mirada de un Sí, mismo pero me fenómeno. parece importante, porque vuelvo Sí, a decir como comienzo del programa, para mí el trabajo interdisciplinario. Vos no sé sí, si has leído algo de Mark Solm, que sí, está en exactamente, sí, sí, bueno, sí. entonces, Bueno, exactamente. Bueno, Solms toma la falta de motivación, habla de esto, él, bueno, lo adscribe también a un déficit de lo que se llama este circuito de la recompensa y de la motivación. vamos a Es, ver, vale, un segundo porque hay gente que no sabe quién es. Marson es un neurocientífico que trabaja en un hospital de África y donde primero trabajó y sigue trabajando como neurólogo, pero después se formó en psicoanálisis y ha investigado, es muy interesante el aporte, ¿no?, de él, porque él se dio cuenta con la experiencia en el hospital que algo pasaba, que no era solamente cuando yo estudiaba las neuronas que estaban atrofiadas nunca más, cosa que hoy en día se modificó todo eso, porque ahí hay entra neurogénesis, hay neurogénesis. exactamente, ¿no? Bueno, te dejo seguir hablando, Y pero para que la Sons, gente no, no, conozca. no, me parece bien, y Sons, es, bueno, actualmente está el internacional, Sí, está en uno de los boards de investigación de la Internacional Psicoanalítica de IPA, y bueno, eh, crea en el año 90-91 una disciplina que es el neuropsicoanálisis, intentando hacer no una explicación punto a punto, sino, porque eso sería difícil, sino armar alguna conexión posible entre los circuitos neuronales o fallos de circuitos neuronales, los que se conocen, y los síntomas que se observan, y que los observa la psiquiatría y los comprende el psicoanálisis, ¿no? En este caso, la falta de motivación, los psicoanalistas hablamos de un fallo en el deseo, de un principio de placer, de un más allá, de situaciones traumáticas. Los psiquiatras hablan de los fallos de los circuitos de la recompensa, que son los mismos circuitos, como dije antes, de la adicción a sustancias. Pero bueno, el tema es, había algo en relación a la medicación que vos preguntaste, o a la comprensión neurobiológica. Muchas veces, como estos síntomas aparecen en los estados depresivos, pueden ser, apuntalados con una intervención farmacológica, lo cual, en mi opinión, no quiere decir que excluya la comprensión individual y psicoanalítica y subjetiva, porque eso que produce placer o desmotiva es de la historia de cada uno, absolutamente. Tiene que ver con cómo cada uno se enfrenta con determinadas circunstancias de la vida. Y eso a su vez tiene que ver con esa estima, ¿no? Como esa estima de sí y cómo el sujeto siente que puede enfrentar, modificar, transformar las situaciones eh, que se, le, que se le ponen en el camino. Sí.
tiene que ver con los ideales también, ¿no? Los ideales muy lejanos, ideales muy altos, son deprimentes, ¿no? Bueno, Schopenhauer decía, la persona para que no sea feliz va a poner ideales inalcanzables, entonces nunca va a poder ser feliz, ¿no? Nunca, claro, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Esto también tiene que ver con, y que también tiene que ver con alguna, y hay que investigar, no me gusta decir fallos, pero con alguna conformación especial en la estima, ¿no? ¿Por qué te ponerse ideales tan lejanos que no se van a alcanzar nunca? ¿Por qué no? Bueno, un chiste que yo suelo hacer con adolescentes. ¿Por qué enamorarse de, no sé, algún cantante de moda, que ahora ya me olvidé porque son jóvenes? ¿Por qué pensar en ese amor platónico y no en el compañerito de banco? Bueno, entonces, sí, yo creo que puede ser hay que ver caso por caso cuál podría ser facilitado con una intervención farmacológica y cuál no, o no es necesario. Bueno, eso se dirime en una consulta, sí. Y hay una parte, vos como médica, que también me parece importante, por lo menos por mi experiencia clínica, que tiene que ver también con la parte endocrinológica, ¿no? Exactamente. O sea, con todo el tema de la tiroides. Exactamente, sí. No sé, vos tenés más Sí, información. mira, cuando vos dijiste como médica, yo decía, claro, me falta hablar del otro. Los malestares que decía Freud en el año 30, ¿no? Malestar de la cultura. Eso que es ineludible, lo que viene del cuerpo, lo que viene de la relación con los otros, lo que viene de la naturaleza en aquella época. Vos introdujiste el tema de la cultura, bueno. Después lo retomamos, la cultura rápido, ¿no? El malestar de esta cultura, todo lo rápido, todo lo inmediato. Después, si querés, lo retomamos. Pero lo que viene en el cuerpo es muy, muy importante. Por ejemplo, una alteración endocrinológica de la glándula tiroides a la baja, un hipotiroidismo, y da síntomas depresivos. O hay depresiones que cursan con hipotiroidismo, que es lo mismo. Bueno, hay otras. Una anemia puede producir cansancio. Y entonces, digo porque pensar en situaciones que se sostienen en el tiempo, ¿no? Y entonces alguien puede decir, estoy desganada, me canso, y en realidad está anémico. Entonces, vos fijate esa cantidad de posibles causas que puede haber ante una consulta. Puede haber también una persona anémica y que tenga una desmotivación sexual con una pareja, eso, eso es obvio. Pero bueno, entonces, pensar en qué pasa con el cuerpo de cada consultante me parece que es importante. Vos decías de trabajar en equipo. Bueno, la interconsulta, ¿no? De quien sabe de eso, los médicos clínicos y las derivaciones consecuentes. No porque la causa sea esa, sino porque allí puede haber algunos de las causas coadyuvantes, ¿no? En este malestar. Y el otro tema, el malestar en la cultura, de aquella cultura y de esta cultura, la cultura de lo rápido, la cultura de las redes, la cultura de estar todo el tiempo online. Vos sabés que el multitasking, bueno, es recompensa pura. Esto está en todos los textos de divulgación. Es dopamina pura, ¿no? Es un videíto más otro, más otro. Y impide un retiro necesario para pensar. El pensamiento es una demora. Yo pienso, comparo con mi memoria, mi recuerdo, vuelvo, pero cuando yo tengo una imagen tras otra, el pensamiento queda por lo menos detenido. Y vos sabés que está descrito, ya que nombramos la palabrita anedonia, últimamente, en los últimos tiempos,
aparece como una tendencia a nominar todo con un título, ¿no? Anedonia social. Pero bueno, la anedonia social tiene que ver con un cierto retraimiento muy, muy característico en la adolescencia, en donde el contacto es todo por redes. Un retraimiento del lazo social, aislamiento, algunas veces otro tema importante. Ese retraimiento lleva no solamente a navegar por internet, al contacto con las redes, sino al juego. Y ahí tenemos otra situación compulsiva y adictiva. Pero lleva un aislamiento social, ¿no? Quedarse adentro con las redes, cortando el vínculo social, que por supuesto, como decía Freud, puede ser fuente de malestar, pero el ser humano nace en vínculo, ¿no? No nace solo, no puede quedar solo, sino está en vínculo con su madre en principio, o quien lo cuide, o con las familias. En la red social no hay desarrollo, ¿no? No hay desarrollo psíquico ni desarrollo del ser humano. Entonces, Sí, estamos en tiempo en donde también la motivación del placer, y no solo sexual, ¿no? El placer de general, empieza como a decaer porque hay una tendencia a aislarse. El intercambio, bueno, nosotros estamos intercambiando a partir de un dispositivo de red, pero estamos pudiendo dialogar, Susana. Vos me escuchas a mí, yo te escucho a vos. Esto es un dispositivo que nos permite encontrarnos con vos y con la gente que escucha, pero tenemos tiempo, tenemos un ida y vuelta de intercambio. O sea que en este sentido es un dispositivo que favorece. Sí, yo creo que la tecnología es muy importante. Hemos tenido acá en el programa Laura, la hija de Martina Burdet, Laura Esquerra, que hizo la entrevista al primer ciber, que se hizo una operación y se instaló una antena en el cerebro, porque él nació sin poder ver los colores. Neil es un músico, y él a través de la música pudo lograr ver los colores, porque la mamá estaba muy mal porque él no veía los colores. Entonces él dice que no se siente ni humano ni tampoco no humano, pero que le duele la cabeza a la antena, como cuando a alguien le duele la cabeza. Es muy interesante porque ella mantuvo una entrevista de varias horas con mucho cansancio, porque además este hombre fue perseguido también por grupos políticos, porque podía captar con esa antena ciertas cosas que a nivel común no se podía. Fíjate que hace cosa de 2 meses más o menos, cuando se produjo que explotaron los celulares de los terroristas, fue un grupo de espectro autista de Israel que se ocupó de eso. O sea, con una percepción muy distinta. ¿A qué voy con todo esto? Que la tecnología ya está con nosotros. El tema es cómo la utilizamos. Vos decías, podemos pensar, todos me dicen, Susana, por ahí no lo veo en el momento, porque es un programa para pensar. Y para pensar en este momento es como si fuera, entre comillas, un lujo encontrar gente que se permita pensar. Que nosotros sabemos qué se necesita para pensar, ¿no? Desde Freud, 1895, Proyecto para Neurólogos, que ya hablaba de las neuronas pasaderas o no, Bion, y el tema es, digamos, cuando la persona, no podemos evitar la tecnología, pero el tema es que también es importante, por eso hicimos varios programas, también con la inteligencia artificial, con si existe un cuerpo o no, incluso en este momento, hay una percepción de nosotras. Eso se percibe. Por eso lo que se está investigando
que muchas veces en este momento, cuando los jóvenes y no jóvenes apagan la cámara, pero sobre todo los jóvenes, también hay un cuerpo distinto, pero hay un cuerpo. Y que se ha intensificado todas las sensaciones más perceptivas, como cuando el chico no lo podían contener, no lo veían a ese cuerpo, no era registrado. Es muy interesante las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Porque vos hablabas, por ejemplo, de, ¿cómo dijiste? Que desde la psiquiatría es el mismo... Desde la neurobiología, los fallos del circuito aberrante, que no produce que falla la motivación, son los circuitos asociados a la adicción a sustancias. Por eso, bueno. El circuito de la motivación y recompensa, así se llama. ¿Sí? Eso, la palabra recompensa, ahí está eso. Bueno, fíjate que todas las adicciones al juego, que en este momento ya los chicos de 10 años apuestan 50.000 pesos por día, ¿no? Ahora se está tratando de hacer una campaña. Pero ¿qué lugar ocupan las adicciones? O sea, cuando hay ausencia de afecto y del continente, aparecen las adicciones como calmantes, ¿no? Entonces, Sí, como autocalmantes, digamos, ¿no? Porque exactamente. Bueno, por eso, mira, volvamos a 1930, en este malestar de la cultura, de aquella cultura, pero Freud ya decía, ante los malestares del cuerpo, del vínculo con nosotros, del vínculo con la naturaleza, lo social, la cultura, productores de placer y de infelicidad, él decía, los lenitivos, las sustancias, bueno, él sabía por qué lo decía, eran calmantes. Bueno, y los calmantes se fueron transformando desde el alcohol, ¿no? El calmante del histórico de los ejércitos, hasta las sustancias que en cada región se puedan hacer, hasta sustancias sintéticas, hasta calmantes conductuales. Por ejemplo, el juego, ¿no? Que son recompensas rápidas, pero de las recompensas rápidas, no sé, gané, acerté, pero que en el tiempo son productores de malestar, como las sustancias químicas, que también son productoras de malestar, no solamente por la agresión directa al cuerpo, sino por cómo empieza a transformarse la calidad de vida, no el estado de vida. Y en todas hay una descarga compulsiva en búsqueda de un supuesto bienestar, de una supuesta felicidad, pero que lleva al exceso y una carga de muerte, goce lacaniano. Pero bueno, hay algo que desde la tecnología también empieza como a incorporarse. No el aspecto beneficioso, como vos decís, ¿quién lo va a negar? El aspecto de conectarse con gente de otros lugares, de pensar, de intercambiar. No, el aspecto de lo tecnológico como algo compulsivo, como que lleve algo compulsivo. Bueno, el otro día hablábamos, la tablet en los chicos de 6 meses es el lugar de los padres, ¿no? Acá pone, a ver, sí, algo el productor. Decepción, desilusión, apatía, encontrar una estimulación en algo para superar esa realidad. La música, el arte, la lectura, el juego, exactamente. Bueno, el buen juego constructivo o el juego autodestructivo, exactamente. La diferencia entre el jugar y el juego, ¿no? El jugar es ese espacio intermedio, ese espacio que nos enseñó el pediatra inglés Winnicott, ¿no? Ese espacio intermedio entre el adentro afuera tan necesario para la creatividad. El psicoanálisis es un espacio intermedio, el arte, las religiones, el juego, esa posibilidad de inventar, de crear. Pero eso no es rápido, esto lleva un tiempo de adentro afuera. Y es cierto, y eso es constructivo. Y a diferencia del otro jugar
autodestructivo del otro jugar, que es el jugar compulsivo. Un juego es creativo, ¿no? Es el que se inventa, el que se construye, el que entremezcla el mundo interno con el mundo externo, el de la transición, y el otro juego es el juego compulsivo, que son descargas automáticas de un placer efímero y que después exactamente lleva a la destrucción. Nosotros vamos... Sí. Sí. No, que creo que es importante destacar para la audiencia cómo nosotros con los niños, con los adolescentes, pero también con los adultos, el tema de permitirnos jugar y que el chico y la persona puede llegar, en vez de quedarse con algo analógico, una pura descarga, simbolizar, ¿no? A poder representar. No, poder expresar en palabras, no solamente rompiendo o haciendo. A veces pasa que los padres te dicen, yo nunca jugué. Y en esos casos yo hago que participen junto conmigo y enseñarles al papá cómo jugar con el niño o con el adolescente, ¿no? Donde indudablemente a veces compite el padre. Me acuerdo de un caso que había muerto la mamá cuando nació el nene, y el padre no se podía conectar con el nene. Y el primer regalo que le hizo fue unas vías de tren, porque a él le gustaba, ¿no? O sea, no al nene. Pero bueno, el poder jugar, el poder divertirnos, el encontrar justamente el placer, porque, viste, es Maja, como otros autores, como Pierre Martí y otros autores franceses, cuando queda solamente en descarga, aumenta la tensión y todo claro. Eso puede llegar a una somatización, ¿no? Uh-huh. Claro, porque el placer es también una situación y su falta. La hedonia, hedonia, como vos decís, decías al principio, falta y hedonia viene de hedoné, del placer sexual, ¿no? Pero habíamos ya consignado que no es solamente el placer sexual. Es una cualidad casi perceptual, subjetiva, que se entrelaza con lo social, lo perceptual, lo interno, porque tiene mucho de perceptual en tanto el placer de mirar, de distinguir, vos hablabas de música, de colores, de escuchar, del tacto, del olor, de lo que es apego. Es decir, hay algo de lo perceptual que está puesto en el placer y algo de la recompensa de lo que voy a recibir en esta iniciativa. Entonces, estas dos componentes juntos son los que dan la capacidad de disfrutar. Y que esta capacidad de disfrutar tiene su origen en los primeros vínculos de sostén y de juego también. Vos hablabas de los padres jugando con los niños, claro, por supuesto, y son esos primeros vínculos de sostén de necesidades básicas, para que después pueda pasar a una fase, una fase de transición y de creatividad. Bueno, nos quedan unos minutos. No, nos quedan unos pocos minutos. Se pasó rápido el tiempo. Te dejo, sí, y para que vos puedas dar un mensaje, te dejo el cierre del programa, un poco para que la gente, también colegas, puedan abordar este tema, ¿no? Y además la gente no tenga miedo de que si le pasa esto, o sea, si siente que no puede sentir placer, que no le interesa, ¿no? Que no tenga miedo de enfrentar eso, porque a veces pasa que como no le interesa y vive así, y no se da cuenta que esto lo puede llevar
a enfermarse somáticamente, ¿no? Así que te dejo un poco los últimos minutos como para que vos puedas cerrar el programa y agradecerte, Alejandra, y bueno, y comprometerte para algún otro programa, porque Alejandra trabaja en muchos temas y también está en nuestra institución, ¿no? Bueno, en principio, Susana, yo te agradezco enormemente la posibilidad que me diste de estar acá, de haber intercambiado tan cómodamente sobre este tema y de transmitir un mensaje a la audiencia. Esto, por supuesto. Y así que, bueno, en principio, muchas gracias por convocarme. Y yo lo que diría es que cuando hay un sujeto que siente que lo que antes le producía placer ya no se lo produce, que no tiene ganas, que esto es algo que empieza, que no es algo puntual, porque por supuesto que uno puede no tener ganas de hacer determinada actividad y eso va en el deseo de cada uno. Cuando esto empieza a extenderse, me parece que no es conveniente autocalmarse y decir, bueno, ya se me va a pasar. Me parece que lleva a una posición activa, y una posición activa es hacer una consulta con un terapeuta, con un psicoanalista, interrogarse por qué es esto, ¿no? El ya se me va a pasar no suele ser un buen lugar a donde acudir, porque en la consulta, y como vinimos diciendo en este programa, también se puede empezar como a debridar y a ir viendo cuáles son los lazos que llevan a este estado de desmotivación. Incluso, como vos bien nombraste y mencionamos, un estado físico. Entonces, yo diría que si alguien empieza a notar que hay una situación crónica, sostenida en el tiempo, de falta de ganas, de falta de motivación, de hacer cosas pero no sentir placer, de aburrimiento, yo les recomiendo que hagan una consulta. Algo está pasando, pero bueno, en cada persona lo que sucede es muy particular, no sirven las generalizaciones, más allá que haya diagnósticos que engloben y describan una situación, y yo le sugeriría, como vos dijiste, Susana, no tenerle miedo a esto, ponerle palabras sin peros, no decir, bueno, pero ya se me pasa, ponerle palabras, a ver, tratar de ver de dónde viene. Las palabras curan, las palabras abren puertas, sobre todo en un vínculo privilegiado como es un vínculo terapéutico, ¿no? Nosotros hablamos de que cuando se establece una transferencia, confianza, las palabras abren puertas. Bueno, creo muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos. Muchísimas gracias a vos, Susana. Que tengan buen 2025, con todas las ganas, con todas las energías. Gracias, un abrazo. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.